Continuamos, esto es América. Vamos a abordar un tema que ya ustedes vieron la introducción con esto que asoma la agencia de noticias que reportó el clima electoral que se registra en Colombia. Una decisión muy importante para la población de ese bello país del continente. Sin duda, tienen en estos momentos los colombianos en sus manos la poderosa decisión de continuar por lo que es este camino atropellado que ha tenido el actual gobierno de Gustavo Petro. Hemos visto eh, todo el alcance que ha tenido sus decisiones y el retroceso que ha conllevado precisamente la política que tiene tanto doméstica como de política exterior. O quizás apostar por un cambio diametralmente distinto, incluso desde el punto de vista ideológico. Vamos a conversarlo con una amiga de esta casa, Lourdes Subieta. Ella es analista internacional, está conectada con nosotros por la vía digital. No la tienen fácil los colombianos, aunque pareciera que sí. Y es que lo hemos mencionado en otras oportunidades, mi querida Lourdes. Es muy fácil a veces dejar entrar a la izquierda al poder. Lo difícil es sacarlos de allí porque se quieren quedar siempre. Bienvenida, Lourdes, cuéntanos. Gracias, José Pernanete. Y si fuera que fuera la izquierda, ¿no? Pero es que son grupos subversivos, porque el problema no es ser de izquierda, el problema es la vinculación entre la izquierda y los grupos terroristas, los grupos subversivos, el narcotráfico, y bueno, prueba de eso la tenemos en todo el hemisferio, por no hablar de Europa y de otros países. Mira, yo creo que los colombianos tienen una tremenda oportunidad de no convertirse en una nueva Venezuela. Fíjate lo que le está costando a Venezuela deslastrarse de 27 años de régimen socialista, pero además de eso, relacionado, encamado con el crimen organizado. Llámese narcotráfico, llámese trata de personas, llámese la minería ilegal, los chinos, los rusos, Hezbollah, para usted, y por supuesto la guerrilla colombiana, ¿no? Que ese es por ahí empezamos, esa fue la puerta grande que le abrió Hugo Chávez en su momento, después Maduro, a la guerrilla colombiana que no se demoró en apoderarse del Estado Apure, Pernalete, porque como tú sabes, el Estado Apure es más la guerrilla colombiana, Así es. siendo Venezuela un aliviadero de precisamente de estos grupos subversivos terroristas y narcotraficantes, ¿no? La narcoguerrilla colombiana. Entonces, yo creo que Colombia tiene una gran oportunidad no solamente de librarse, Dios los bendiga, de convertirse en algo como Venezuela, sino también de reivindicarse después de haber elegido a un sujeto como Gustavo Petro para dirigir los destinos del país neogranadino. Es decir, Gustavo Petro ha sido una vergüenza, no solamente para los colombianos, sino para los latinoamericanos y para todos los que habitamos en este continente, presidente guerrillero, adicionalmente con escándalos desde el día número 1 en su gobierno por vínculos también con el narcotráfico, acusado de haber recibido financiamiento del narcotráfico. Es decir, esto ha sido año tras año de escándalos, de escándalos y de vergüenzas para Colombia, ¿no? Un país tan extraordinariamente bien montado, estructurado como ha sido Colombia, de gente trabajadora, de gente buena, que ha echado para adelante con ese país, ¿no? De manera que es el momento de evitar convertirse en una nueva Venezuela y de reivindicarse por haber votado por el presidente guerrillero. Tienen una excelente opción. Yo creo que Abelardo de la Espriella representa la justicia. Muchos lo quieren poner como que lo que representa es la venganza. Yo no creo que aquí Colombia dé para más venganzas, porque las venganzas han traído mucha desolación, mucha sangre y mucho dolor en Colombia, precisamente. Yo creo que esa lección ya la tienen bien aprendida, lamentablemente, y que lo que viene el nuevo presidente, si así lo disponen los colombianos, es hacer justicia, y una verdadera justicia social, esa de la que tanto habla la izquierda, ¿no? La verdadera justicia social de la madre, del padre, del niño que va a poder tener acceso a esos sectores
de la vida que tiene que garantizar el Estado, como es la educación, como es la salud, como es la seguridad ciudadana. Así que tienen una gran oportunidad para eso, para reivindicarse y para evitar convertirse en una nueva Venezuela. En Colombia, Lourdes, en las calles de ese bello país en estos momentos hay mucha tensa calma, hay mucha expectativa. He hablado con colegas que viven acá en Estados Unidos, pero están en estos momentos registrando la situación en Colombia. Y Sí. otros, de hecho, también que están no como periodistas, sino como analistas, viendo en la médula lo que está viviendo el colombiano, temen por un llamado al desconocimiento de resultados que vaya a ventilar Gustavo Petro. Sabemos lo que hizo hace casi 3 semanas, en el que ni siquiera el propio Iván Cepeda le acompañó, cantando por redes sociales que había fraude y todo este tipo de artimañas a las que el oficialismo en Venezuela ha venido utilizando desde hace más de 2 décadas. Es que, Esto puede ser alarmante, Lourdes. por supuesto, José, pero además esas son las artimañas de la izquierda cuando pierde, ¿no? Cuando van perdiendo y cuando se ven perdidos y cuando finalmente pierden una elección, entonces empiezan ese tipo de triquiñuelas. Fíjate que en el caso de esta segunda vuelta electoral lo han intentado todo. Han intentado quitarle la camiseta al electorado de la Espriella. Han intentado quitarle el eslogan de Firme por la Patria. Han intentado destituir a Petro para convertirlo en un mártir, una decisión que no duró ni 8 horas. Han intentado incluso en los tribunales que Abelardo no pudiera ir a la segunda vuelta electoral, el candidato Abelardo de la Espriella. Es decir, han inventado cantidad de triquiñuelas para tratar de sacarlo de la ecuación. Pero déjame decirte que yo creo que los colombianos ya decidieron. Yo no creo que nadie va a decidir por quién votar en una situación como la de Colombia, además tan polarizada, 2, 3 días antes de las elecciones. La gente que va a votar por el fracaso ya lo tiene claro, y a los que van a votar por una nueva Colombia, por una Colombia más próspera, más segura, mucho más justa, pues también lo tienen decidido. Ahora, lo que tú dices es supremamente importante y te pongo un ejemplo de esta misma hora, el caso Perú. Yo decía, porque fui veedora del proceso electoral de Perú en Miami, que hay muchos peruanos, hubo muchos peruanos votando, que Keiko Fujimori iba a ganar por el voto de los peruanos en el exterior, y así fue. A esta hora lleva 40.000 votos más que el candidato de la izquierda radical peruana, que en este momento, al saber que está perdido, está diciendo que hay que salir a protestar por la transparencia del voto. Cuando él iba a la cabeza, no había que protestar absolutamente nada. Ahora que ve que Keiko Fujimori es la virtual presidenta del Perú, entonces ahora hay que salir a protestar, a embochinchar, a causar caos. Esa es la izquierda latinoamericana, eso es lo mismo que hace Evo Morales en Bolivia, lo que han tratado de hacer en Ecuador, lo que han tratado de hacer, bueno, por supuesto, en otros países donde lamentablemente pues el socialismo del siglo XXI se había vendido muy bien, pero ya lo tenemos descubierto. Mira, ya no engañan a nadie. La izquierda radical latinoamericana está más que descubierta en lo corruptos que son. Ahí tienen los modelos de Cristina Kirchner de la Argentina, presa por corrupta, por ladrona. Ahí tienes a Lula da Silva, el presidente de Brasil, estuvo preso por corrupción también. Tenemos al presidente prófugo del Ecuador, Rafael Correa, otro ladrón de 4 esquinas, además vinculado al narcotráfico, no lo digo yo, lo dicen las cortes en Ecuador. Ahí tienes a Evo Morales tratando de embochinchar, y de hecho lo ha logrado a Bolivia, llamando a la gente a bloqueos en Bolivia cuando hay un presidente electo, echándole la culpa de todos los males de Bolivia, un presidente que tiene 6 meses en ejercicio. Esa es la izquierda. Queridos seguidores y digamos, de este espacio de José Pernalete. Ese es el gran problema que tenemos con la izquierda latinoamericana. Y ahora en Colombia no debería sorprendernos que quisieran también hacerle lo mismo a Abelardo de la Espriella, cuando en esta segunda vuelta, muy probablemente, si los colombianos van a votar masivamente, ganen las elecciones en segunda vuelta. Si en la elección de primera vuelta sacó más de 10 millones, imagínate ahora que se sumen
como dicen muchos analistas, que va a suceder el voto del Centro Democrático, que fue el que tuvo la doctora Paola. Paloma, perdón, la doctora Paloma. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que debería sacar muchísimos más votos y, bueno, su triunfo debe ser incuestionable para poder encarar lo que viene, porque efectivamente ahí está la izquierda radicalizada que no quiere reconocer cuando pierde, porque es que son malos perdedores adicionalmente, ¿no? Muy malos perdedores. Mira, Lourdes, nos hacen llegar acá a la mesa de redacción unos volantes, unos panfletos, unos pasquines que están distribuyendo a las puertas de las instituciones públicas en Colombia. Y pareciera que estuviéramos hablando de Venezuela, pero no. Donde sale impreso la cara de Iván Cepeda y dice: vote Iván Cepeda por quien sostiene lo público. Gracias. Su voto para defender tu empleo y los derechos para que ayudemos a protegernos. Y le hace bien esto. Lo que está en juego, Abelardo quiere acabar con el 40% del Estado. Es decir, esta es la desinformación, la manipulación que quiere en estos momentos de manera desesperada introducir la agenda oficialista para mantenerse en el poder utilizando los tentáculos de, bueno, los recursos del pueblo colombiano, porque esto se imprime no con el dinero de la campaña. Estoy seguro que si vamos al hilo del origen, esto puede tener incluso orígenes sospechosos. Y subversivos, Así es. porque básicamente lo que están tratando es de subvertir la voluntad del pueblo. Mira, yo te voy a decir, lamentablemente el candidato Iván Cepeda es una extensión 2.0 del presidente guerrillero, de Gustavo Petro, pero además un hombre mucho más preparado y mucho más inteligente y con mayor sindéresis. Es decir, muchísimo más peligroso es a lo que me refiero, ¿no? Y sabes que detrás de un comunista de estos y de todos estos socialistas y toda esta gente hay un gran resentimiento, ¿no? Hay mucho resentido. Y lamentablemente en Colombia, por su misma historia, hay mucho resentimiento, porque han habido cosas que nunca han debido suceder, pero bueno, sucedieron en la historia colombiana y que ha causado ese resentimiento social que en Venezuela no lo teníamos, José, hasta que llegó el presidente Chávez y, digamos, creó ese resentimiento entre ricos y pobres, blancos y negros. Dime tú cuándo en la vida nosotros nos habíamos puesto en esas cosas de blancos, negros, mulatos, cuando en Venezuela todos tenemos de negro, de indio y de blanco. Y por eso es que salen esas mis Venezuela tan hermosas, porque son unas mezclas bellísimas y salen esas mujeres espectaculares precisamente por esas mezclas. Nosotros en un país como Venezuela jamás ni fuimos racistas, ni, o sea, el que diga lo contrario hasta que llegó Chávez. Porque nuevamente esas son las agendas, los discursos para dividir, para resentir y que, bueno, lamentablemente calan también en el público. Ahora, yo le diría al que tiene ese panfleto en la mano, tenemos 4 años de Gustavo Petro. Iván Cepeda es la extensión de Gustavo Petro. ¿Qué ha hecho Gustavo Petro por usted en estos 4 años? A ver, dígame. ¿Cuál es el balance de Gustavo Petro? Ay, mira. Más plantaciones de cocaína, más inseguridad, un país que está sometido, bueno, las relaciones con Estados Unidos en el tema de la lucha antidroga, ya lo sabemos, el presidente cuestionado totalmente por vínculos con el narcotráfico. Es decir, mira, todo lo que se había avanzado se retrocedió. Ahí tienes el panfleto. Para que quienes tengan una idea y les resulte familiar lo que estamos comentando, si se encuentran quienes nos están viendo en Colombia, esta es la desinformación que se está haciendo circular en las instancias públicas. Se llama desesperación, José, y a los seguidores de este programa te han visto. Eso se llama desesperación. Saben que están perdidos y no es cualquiera el que sabe que está perdido. Sabe la guerrilla colombiana, el secretariado, la nueva Marquetalia, los cómplices, los periodistas cómplices en Colombia de todos esos grupos subversivos, los que han sido, los que han cohabitado y coparticipado con esta gente que ha pretendido destruir a Colombia. Expresidentes, estamos sumamente preocupados. Le llama el presidente Samper. Presidente Samper, utilizado el mismo del proceso 8000 de dineros también en el narcotráfico, ha utilizado
Estado español en Colombia, como si fuera un gobierno republicano en los Estados Unidos, tratando de, digamos, de como asustar a la gente como que Abelardo de las Espriella es un Trump tropical, digamos, algo así, que va a tomar medidas que no van a ser, digamos, positivas para los colombianos. Yo creo que figuras como él o como el presidente Santos, que tanto daño le han hecho a Colombia y precisamente a la evolución democrática del país, al destierro del narcotráfico, de la guerrilla, que se ensalzaron, se encamaron con los guerrilleros. Yo creo que vienen momentos importantes con el triunfo de Abelardo de la Espriella de darle respuestas al país. Lourdes, sabes que viendo la campaña de Colombia y la campaña de Perú a través de distintas agencias a las que siempre nos hemos expuesto al análisis y a la información cuando no estábamos tan inviscuidos en la línea que pareciera ahora dominar dentro de estas agencias de noticias, se observa un sesgo bastante preocupante. Y yo quiero aquí ser muy responsable con este análisis, que es de mi persona, y quiero Tu preguntarte, opinión. es mi opinión, Uh-huh. no quiero Sí, hacer partícipe a la línea del canal desde este por programa. supuesto, por supuesto. Y es que veo con preocupación cómo algunas agencias se inclinan de manera reiterada hacia determinadas agendas y ya dejaron de mostrar ambos rostros, ambas caras o los puntos que están influyendo y le dan mayor espacio a determinadas orientaciones ideológicas. Incluso mostrando el mejor espacio, el mejor rostro, y sabemos que eso se puede hacer. Quienes hemos construido mensajes informativos sabemos cuándo hace falta balance. Las agencias están mostrando falta de balance. ¿Qué hacer en estos momentos tan importantes donde decisiones importantísimas se están tomando los pueblos en la región? Y quizás algunos se dejan llevar por la opinión que ven en los periódicos y no se dan cuenta que hay determinadas agencias o medios de información que tradicionalmente han comunicado, pero ahora como que dejaron a un lado la orientación periodística equilibrada. Bueno, eso que te está pasando a ti me pasa a mí todos los días que tengo un programa de radio de 3 horas y escojo reportajes para colocar al aire, pero yo le advierto, mira, uno no puede hacer más que advertirle a tu audiencia, en mi caso a mi audiencia, decirle, este reportaje es de la agencia tal y todos sabemos que esta agencia tiene ciertas preferencias o tiene una línea A o B. Eso le aclara al oyente o al televidente o al que esté tu seguidor el origen de ese reportaje. Podemos mencionar muchos. Podemos hablar del País de España, podemos hablar de la agencia EFE, podemos hablar de Radio Televisión Española, que están haciendo maromas para ocultar, por ejemplo, el caso de Zapatero. Ellos te ponen 500 reportajes del presidente Trump, pero el de Zapatero, que imputaron a sus hijas por corrupción por allá de quinto y 30 segundos. Es decir, no es solamente que desinforman, sino que manipulan y ocultan información. Ni hablar de la Deutsche Welle, ni hablar de Euronews, France 24. Es decir, te digo porque es continuo lo que uno ve en las agencias. Y bueno, ¿qué te puedo decir? El respaldo, mientras que a Iván Cepeda, en el caso colombiano, lo tratan del candidato Cepeda, a Abelardo de la Espriella se refieren a él como el candidato de la extrema derecha radical. Entonces, ya tú por ahí te puedes dar cuenta fácilmente del sesgo que tienen estos medios de comunicación. Entonces, mientras que tú ves que sobre Iván Cepeda no tratan los temas y las posiciones que él ha tenido, reivindicando a Fidel Castro, reivindicando a Hugo Chávez, a todos esos que son las personas que él admira porque él es comunista de izquierda radical, Iván Cepeda, a Abelardo de la Espriella, no, que fue el abogado de Alex Saab. ¿Y cuál es su trabajo? El abogado criminalista. Los abogados penalistas defienden a personas con causas criminales. Ese es su trabajo, para eso estudió. Hasta el momento que le dijo, hasta aquí te acompaño porque tú no estás haciendo lo que yo te digo como tu abogado que tienes que hacer. Y abandonó a Alex Saab.
Yo lo voy a cuestionar, tú lo vas a cuestionar, alguien tiene que cuestionar el abogado, eso no tiene sentido. Pero a donde voy es que la prensa se afinca, perdón, en esos temas para tratar de crear matrices de opiniones en la comunidad. Ay, claro, él era el abogado de Alex Saab. Entonces tú escuchas de los medios de comunicación y de las agencias ese tipo de comentarios, ese tipo de análisis, pero sobre el candidato de la izquierda radical comunista que admira a Fidel Castro, que dijo que Hugo Chávez era lo mejor que le podía pasar a la región, de eso no dicen nada. Entonces, no solamente desinforman, sino que ocultan información y se mimetizan, ¿no?, dentro de las corrientes izquierdosas, porque es que son de izquierda. Los medios que te acabo de mencionar son todos de izquierda o de centro izquierda. Lamentablemente esa es la situación de los medios de comunicación, no ahora, por años. Lourdes, no quiero culminar esta conversación que pudiese prolongarse por mucho más tiempo, pero el tiempo en televisión siempre nos mantiene limitados. ¿Qué te ha parecido el escenario de Venezuela? Queremos acelerar los tiempos, como le dije a Washington Abdallah esta misma semana. Queremos ponerle la mocha a esta subida, pero Hace nos cuesta años un que no poquito. escuchaba eso. Mira, yo creo que la llegada de Figueras hoy ha sido muy importante. La misión de ella, estoy segura que tú lo sabes mejor que yo, es el tema del Consejo Supremo Electoral. Tiene una misión firme del Departamento de Estado, el reconocimiento de ella, porque como presidenta de la Asamblea Nacional del 2015, después de 8 años, llegar a Venezuela, reunirse con las autoridades del gobierno, perdón, de la Embajada de Estados Unidos y luego con Jorge Rodríguez, básicamente con una misión fundamental, primordial para todos los venezolanos, que es avanzar en el proceso de estructurar un nuevo rector electoral. Entonces, yo estoy segura que dentro de lo que es el gobierno interino de Venezuela, pues quizás no les guste la idea, pero es que hay que recordar y tienen que lidiar con eso, tienen que recibirla y conversar con ella y hablar del Consejo Nacional Electoral y todo eso. ¿Pero por qué? Porque recordemos, José Pernalete, y a todos los que nos ven y nos escuchan a esta hora, que Venezuela es un país tutelado por los Estados Unidos. Figueroa llega a Venezuela, entra por el aeropuerto después de 8 años de exilio y se va y se reúne con las autoridades de la embajada y con Jorge Rodríguez porque así lo quiere Washington. Así lo quiere Washington y es una enviada de Washington a Caracas, fundamentalmente para el tema que les acabo de decir, que es la estructuración de ese consejo electoral. ¿Por qué? Porque el plan de 3 fases que estamos viviendo de Estados Unidos para Venezuela culmina con un proceso electoral, que es lo que los venezolanos están pidiendo. Pero para llegar al proceso electoral hay que pasar por unas etapas y las estamos viendo claramente todos los días con las decisiones que se van tomando. Así que yo creo que esta es una decisión más que ha tomado Washington en función de ese plan de 3 etapas y quisiera que tenga muchísimo éxito en poder lograr lo que se le ha pedido que haga a esta extraordinaria venezolana que le ha costado pues 8 años de su vida en el exilio, alejada de su familia. Recordemos además que Dinora Figuera es una paciente oncológica, sobreviviente de cáncer. Y qué tarea tan hermosa ser parte ahora de la reconstrucción de Venezuela y de la transición hacia la democracia. Me contenta muchísimo. Lourdes, muchísimas gracias por esta conversa. Vamos a tener que hacerla de manera más habitual para ventilar la situación tan compleja, no solamente de Venezuela, sino del continente. Un gran abrazo a la distancia. Hasta la próxima. Yo a ti, José Pernalete, y a todos tus seguidores, que son muchos, muchísimas gracias. Un privilegio estar contigo siempre. El privilegio es de acá, de este lado. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. A la Conversábamos próxima. con Lourdes Urbieta. Ella es analista internacional, amiga de esta casa. Nos hablaba sobre la llegada de Dinora Figuera. Ella es la presidenta del Parlamento electo en el 2015. Luego de 8 años de exilio, ha regresado a Venezuela. Hace tan solo 7 meses, Jorge Rodríguez pedía que se le anulara su nacionalidad,
junto con otros venezolanos que instan a la recuperación de los activos de Venezuela. Jorge Rodríguez desde el Parlamento exigía o instaba a los ocupantes del Palacio Federal Legislativo para que se procediera a esa medida. Sobre ella había una orden de captura. Ella en el día de hoy ha sido recibida por ese mismo personaje, Jorge Rodríguez. Y a propósito, el Departamento de Estado ha actualizado una información que se le atribuye a la vocería del Departamento de Estado de Estados Unidos. Dice lo siguiente: Estados Unidos acoge con satisfacción la reunión celebrada hoy entre Jorge Rodríguez en su calidad de presidente de la Asamblea Nacional del 2026 y representantes del gobierno interino de Venezuela, y Dinora Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela de 2015, para abordar una agenda que servirá de hoja de ruta para un diálogo político orientado a una transición democrática. Estados Unidos entiende que dicha agenda contempla prioridades clave, tales como la reconstrucción de las instituciones democráticas de Venezuela, el fortalecimiento del Consejo Nacional Electoral, el restablecimiento de garantías duraderas para la participación política y la salvaguarda de libertades civiles esenciales para el debate político en Venezuela. Estados Unidos respalda este diálogo, liderado por la directiva de la Asamblea Nacional electa en el 2015. Es un comunicado dado a conocer por el Departamento de Estado hace tan solo minutos. Hacemos una pausa. Esto es América.